bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Ya Nada. Hoy tenemos, como siempre, a personas muy especiales que nos acompañan. Por un lado, Leo Cerda, que es activista de derechos ambientales y defensor de la Amazonía. Y a Esperanza Martínez, que es bióloga, abogada y lleva años trabajando por la protección del Yasuní y parte, no sé si eres fundadora o parte de Acción Ecológica, fundadora de... Pero años. Sí. Por favor, y con eso puede ser un poco más. Énfasis. Gracias por tus sutilidades. Más buena onda. Sí. Ajá. Intenta. Bueno, para empezar, primero muchas gracias por acompañarnos hoy. Y para empezar, un poco más light, quisiera preguntarles a los dos, hacemos como estas preguntas más personales, informales. Y lo primero sería, ¿qué hacen, qué música les relaja full? ¿Qué les gusta escuchar en su tiempo libre? Sí, lo más personal. No vamos a empezar hablando ni del Yasuní, ni de la minería legal. No, primero es... ¿Qué música les gusta escuchar? Respuestas rápidas. Y si es que fuera su última cena, o sea, esto que hacen en Estados Unidos, que es como última cena antes de que se acabe el mundo, ¿cuál sería esa cena? Así, algo que comerían así siempre con mucho gusto. Y por último, por último. El juego que nadie les gana. Cualquier juego. Como en qué apuestan, dicen como que ay sí, aquí sí les en un así buen Rummikub vieran Telefunke, maestro del Telefunke. Bueno, entonces ahí Esperanza, cuéntanos. A ver, la música, yo creo que no tengo algo que me sea permanente y que todo el tiempo me guste. Me encanta el jazz, tal vez es lo que optaría si es que no tuviera que, digamos, que estar en una entrevista y contestar rápidamente. Pero en general me gusta mucho oír las canciones cuyas letras me son familiares. O sea, me encanta que me sea familiar. Un buen karaoke, por ejemplo. Me gustaba el karaoke antes, sí, pero cada vez soy peor porque las canciones son nuevas. Entonces, en general me gustan las baladas, las canciones que reconozco, la música protesta cuando es bella. Me gusta mucho el rap, que parece ser que es una cosa muy de jóvenes, pero me gusta también mucho. Música protesta. Y me gusta mucho la música. Iba a llegar a aquel rap que es la música protesta de la nueva generación, pero la de mi generación se llamaba música protesta y cuando me sé la letra me fascina. Y sobre la comida también suelo variar. Me gusta, digamos, me encanta el sushi, por ejemplo. Me gustan mucho las carnes. En general soy bastante carnívora. Pero si me piden que pida algo de última cena, capaz me como una ensaladita para irme un poco más ligera. Bien. Me gusta. Las respuestas de eso están variados. Sí. Y finalmente sobre el juego, yo creo que soy muy buena en el Scrabble. ¿Ya? Entonces, cuando juego, porque además suelo ser rápida y suelo blofear y a veces me invento palabras y me encanta porque se vuelve un juego del juego, que es pelearle a palabras que no siempre existen, pero a todos les suenan como reales. Claro, decir será, así suena bastante convincente. No, claro, del verbo no sé qué. Exacto. Aclarar. Bien. Aclarar. Ya, ¿y tú, Leo? Yo, a ver, música, yo escucho de todo, pero sí me gusta full el Nicola Cruz el de antes. Con el Rodrigo Gallardo. Tiene una canción súper chévere y sí le tengo ahí en mis favoritos. Bueno, igual escucho de todo, así, música chicha, salsa, merengue. Lo único que sí sé que odio es la bachata. Así como que cero, no puedo escuchar, me duele la cabeza y el metal, así como que no puedo. Ya, pero bachata es porque no sabes bailar bachata. No, solo porque no me gusta ese Ya. así como me parece súper horrible así al oído. Y de ahí en comida no sé, a mí me gusta full la comida ecuatoriana, el seco de pollo, así como que o sea, como súper autóctono, así la comida de la Amazonía. Eso, a mí, porque sí he probado mucha comida de alrededor del mundo, pero sí, me gusta la comida del Ecuador un montón. Y en juegos, a mí me gusta full el ajedrez, porque yo crecí jugando ajedrez desde muy pequeño y ahora juego ajedrez todos los días online y es súper chistoso porque como tengo medio como un desorden de atención, entonces yo estoy en la computadora, en el Zoom, y al lado jugando ajedrez, así como mientras pasan todas esas reuniones aburridas, las que todos detestamos.
Eso. Acabas de revelar De todas lo que esas estás reuniones haciendo. que detestas en pro de la Amazonía. Esas no. Esas no. Pero las reuniones sí son aburridas. Ya. Ahora, entonces, yo quisiera empezar con el tema, digamos, que está en actualidad, que es otra vez el Yasuní, y con las declaraciones que ha hecho Noboa con respecto a seguir explotando el Yasuní. Él dice, por un año y medio, honestamente, parece que quiere decir un tiempo indefinido, que eso sería otro debacle. Digamos, con respecto a eso es, ¿cuál sería ya en la parte, digamos, legal? Porque hay algunos que han dicho que si es que no se hace respetar la consulta de agosto, es una causal para destituir al presidente. ¿Es eso correcto o estoy simplificando No, sí, o sea, yo creo que hay una cosa clara que es que no sería legal porque la consulta popular es un mecanismo súper fuerte. Esto equivaldría casi como a un golpe de Estado. No puede ser que uno vote masivamente, gana un presidente y después alguien diga, no nos gusta, vamos a consultar de nuevo, Sí. o vamos a rever una decisión que fue tomada en el contexto de una elección nacional. Entonces, no es legal. Pero tampoco es legítimo, porque creo que el papel de los gobernantes es saber escuchar lo que la gente quiere. Entonces, Sí. tampoco es legítimo y aumentaría solo por provocar, que tampoco es rentable, porque lo que está probado, y el mismo presidente lo dijo, es que esa operación se podía cerrar porque no era rentable. Muchas veces gastamos más en algunas actividades que lo que obtenemos. Y en este caso, debido a la corrupción, gastamos mucho. El Yasuní es el territorio en donde ha habido, creo que en la historia del país, la mayor corrupción. Es decir, hay mucho más corrupción, hay mucho más pérdida que lo que se gana. Todo esto hace para pensar que es una locura. La pregunta, deberíamos estar pensando y preguntándonos y discutiendo sobre otros temas, no sobre si aplica una locura. Yo creo que esto es parte de la crisis que tenemos en el país y del susto que tenemos, que nos ponemos a hablar el tema de los fondos. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo vamos a cerrar, cómo vamos a hacer justicia con los pueblos que adquirieron tanta dependencia del petróleo, cómo vamos a proteger el lugar más biodiverso del planeta, tal vez la única razón por la que después de la publicidad que hay sobre lo que pasa en el Ecuador, la gente de fuera quiera igual seguir viniendo. Igual, Por nuestra naturaleza. por nuestra naturaleza, justo. Claro, igual como en época de campaña era otro el discurso Ya del por ahí. presidente, entonces eso también es un poco problemático, este cambio. No sé si es que alguno de ustedes tuvieron algún acercamiento o con el presidente en esta época. La ¿Se espa es la acercó dura. a esto? Aquí la de espa es la dura, ¿no? De todo. No, o sea, de mi parte, yo creo que como amazónico y como votante y como activista en esta trama dura que fueron 10 años del tema del Yasuní, de dejar el crudo bajo el suelo, yo creo que estaría el presidente irrespetando una decisión nacional que el más del 60% de los votantes votamos a favor de que se quede el crudo bajo el suelo, de esta nueva generación que está esperando de un joven presidente una transición sistémica, a un cambio sistémico de dejar los combustibles fósiles bajo el suelo y pensar en trabajos verdes, energías renovables, en pensar en otro tipo de alternativas que queremos para los jóvenes y generar trabajo. Yo creo que más bien lo que está pasando ahorita en el Ecuador es una tela de humo, ¿no? Porque hay varios otros temas de los que deberíamos estar hablando, temas económicos, fiscales, temas de fondo público. ¿Por qué no estamos hablando de las alternativas que nosotros ya estamos diciendo? Ahorita tenemos el tema del Yasuní, tenemos el tema de la minería, tenemos el tema del TLC, que estamos opacando esos otros temas y decimos, bueno, hablemos del Yasuní. ¿Y por qué no hablamos de los impuestos que tienen que pagar las corporaciones de las familias más ricas del país? ¿Por qué no hablamos de las exenciones de impuestos que les estamos haciendo? Primero, no les cobramos, primero, no están pagando, segundo, no les estamos cobrando. Recién pasó hace
unos meses el tema de la ley económica, bla, bla, bla. Son 1.500 millones de dólares que le estamos extendiendo a las familias más millonarias del país. ¿Y quiénes quieren que paguemos todas esas exenciones? Nosotros, el público en general. Nosotros todos estamos pagando el IVA. Nosotros todos pagamos al servicio de rentas internas todos los impuestos. No es que a nosotros nos dicen, tú, no, esta vez te vamos a perdonar. A nadie están perdonando. Entonces nosotros tenemos que hablar de la banca privada, que fue como con este antiguo gobierno, todas las exenciones que se le hizo a la banca privada, los que más ganaron el año pasado y este año y van a seguir ganando. ¿Por qué no hablamos de cómo vamos a lidiar con los réditos de la banca privada y cómo van a apoyar ellos para sacar el país adelante, ¿no? Hablamos de las telefónicas, de los contratos de las telefónicas, y sí, lo que ha dicho es muy interesante, porque nosotros todos sabemos que en más de 60, desde 1969 se trae el crudo del Ecuador, ¿no? El primer barril de la Texaco. Y en todos estos años nos iban a sacar al desarrollo, ¿no? ¿Quiénes han ganado? Han ganado los contratos petroleros, los dueños de los servicios petroleros. ¿Quiénes son estos? Nosotros, económicamente, financieramente, al Ecuador no le sale rentable sacar un barril más del Yasuní y de la Amazonía en general, porque nosotros tenemos que pagar a las comunidades, tenemos que pagar el resarcimiento, tenemos que hablar de una recuperación ambiental de estos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Es un dinero en contra de la balanza de lo que está trayendo el petróleo. Ellos quieren extender la moratoria. Es para cumplir con los contratos petroleros de quienes, de los que se están aprovechando de los impuestos de los ecuatorianos con todos esos contratos de abrir carreteras, de oleoductos, de remediación ambiental, de todo esto. Entonces, si quieren hablar las cosas claras, el presidente tiene que hablar las cosas claras con la opinión pública, con el país, y nosotros en la Amazonía ya no somos pendejos que dicen, nosotros les vamos a sacar del subdesarrollo, les vamos a desarrollar. Vayan a ver todas estas comunidades al lado de estos bloques petroleras, son los más empobrecidos del país. Así que hablar las cosas claras con el país y hablar de las cosas que tenemos que hablar, no del Yasuní, que ya votamos por eso. Entonces tenemos que hablar de los impuestos que ellos no están pagando, básicamente. O sea, también es como una pérdida de tiempo, como ¿para qué estamos hablando? Ya votamos, ya sé. Además, que como tú dices, sí se siente bastante como una cortina de humo, como ahorita, esto es lo que necesitamos. O sea, necesitamos estos 205, ¿cuánto es? 250 mil millones para combatir para tener más seguridad en el Estado, y tenemos que hablar sobre el Yasuní. Y eso tiene que ser a costa del Yasuní, supuesto. Claro, que es terrible, ¿no? Porque tú ves que se está pidiendo un sacrificio a la zona más biodiversa del planeta y a los pueblos más empobrecidos. Entonces sí creo que nosotros en estos espacios debemos decir, wow, no era ese el tema. El tema es cómo podemos recuperar ese Yasuní, hacer justicia con la gente, y podemos hacer cosas muy chéveres. Yo estuve leyendo un artículo de Noruega en donde te dicen que la actividad que más empleo, por ejemplo, genera, y por lo tanto generan una mejor economía en el lugar, son los temas ambientales, son los temas verdes, son los temas de reparación. Y sin embargo te dicen, ¿cuánto empleo se va a perder? No, señor, se va a ganar muchísimo empleo cuando empecemos a corregir los temas petroleros, porque eso va a implicar retirar toda esa infraestructura y empezar a hacer cosas para lo que se necesita trabajo. No, y aparte que es a largo plazo, o sea, si es que estamos hablando... Y dura hablando... para siempre, digamos, no es efímero. Claro. Entonces, sí creo que sí... Yo de todas maneras creo que sí estamos en una situación súper dura en términos de seguridad. Sí, no, eso. Y estamos en guerra, digamos, sí estamos en guerra. Pero ¿de qué tenemos que hablar cuando uno está en guerra? De la paz. Y la paz se construye rescatando territorios, reconciliándonos con estas zonas que han sufrido tanto, con la gente que ha sufrido tanto, decidiendo que no vamos a dejar que siga la corrupción en estos lugares, porque lo que mantiene toda esta economía que se llama economía criminal son estos procesos de corrupción. Entonces creo que deberíamos hacer una campaña maravillosa en el contexto de la guerra de la paz. ¿Cómo se construye la paz? Recuperando territorios, protegiendo lo que tenemos, haciendo cosas bellas como las que propone, las que dice Eleo, digamos, viendo energías limpias, viendo qué hay para los jóvenes, viendo qué tipo de cosas, en qué tipo de actividades pueden estar los jóvenes, qué pueden estudiar, qué facilidades hay para que estudien. Impulsar emprendimientos que vengan de emprendimientos que vienen. Entonces creo que esos son los temas duros y no
solo concentrarnos en de dónde sacamos los centavitos para pagar a los militares, que ahora además son gringos. Esa es otra que... Además, claro, Ajá. hablando de empleo nacional para dar un empleo internacional. Sí, sí, las ironías. Exacto. Justo en esta línea, bueno, como jugando un poco la abogada del diablo, hay una posición como que dice mucha la ciudadanía nacional, que es, bueno, justo en este tema la consulta, bueno, se hace una consulta popular a la nación, pero se debería consultar solamente a las personas que viven en donde están las empresas que extraen el petróleo. O sea, ¿qué posición tienen con respecto a eso? ¿Puedo meter mis 2 centavos ahí mismo? Porque una de las personas opositoras a lo de la consulta dice, mira, como en Orellana, no ganó ese la es consulta. el típico, Ese es como el que la argumento retórica que del otro, de esta oposición. Del pequeño también. de la oposición esto. ¿Cómo responden a esto? Me adelanto porque te tocaba a ti, Leito. No, sí, sí. Para que Ay, sea ping cualquiera pong. de No, los- yo quiero Cualquiera, escucharte más bien, cualquiera. porque esta pregunta me acabaron de hacer en la mañana y te digo lo que respondí, entonces prefiero escuchar a un experto. A ver, yo creo que nadie, nosotros aquí sentados tenemos varias generaciones, yo me llevo como 2 más de las de ustedes, y yo nunca había visto, obviamente ustedes tampoco, una campaña tan incisiva, tan grande, tan fuerte de miedo cuando se trabajaba en la consulta. No solamente nos íbamos a quedar sin empleo, ustedes iban a quedar sin cierto. educación, Claro. todos los canales, íbamos a ser el perdón. país más pobre del mundo, ¿sí? Y eso era todo el tiempo en la televisión. Era súper injusto porque se supone que tiene que haber balance y la gente tiene que recibir toda la misma información. Esa información de miedo tuvo un impacto muy fuerte en las poblaciones que están cercanas, sobre todo por el tema del trabajo. Y por eso es que coloqué el argumento del trabajo. Porque de todas maneras la gente que vive en las zonas petroleras no es que tenga un trabajo seguro, digno, sino que le caen unos centavitos, pero le caen unos centavitos y la gente los extraña. En el caso de la Amazonía, la gente no tiene por qué saber cómo funciona el empleo en la industria petrolera. Sí es verdad que hay uno que otro ingeniero petrolero que ganan y que cobran, pero son uno que otro por cada estación, digamos, o sea, no es que sean un montón. La mayoría es trabajo precario. La mayoría es trabajo que se contrata a la comunidad y se les paga poco, pero se les paga y la gente necesita empleo. Pero lo que es más perverso es que para que aumente el número de gente que trabaja, y esto el Leo debe conocer mucho, lo que se hace es contratarte por un tiempito. Entonces vas a una comunidad y te dice comunidad, Leo, ahora en tu comunidad, este mes vamos a contratar 20 de tu comunidad. El próximo mes contratamos 20 de la tuya, el siguiente de la tuya, y entonces a la gente le tocará 2 veces al año tal vez, algún grupito de gente, pero ya se armó así la economía de la gente, y la gente de pronto tiene pánico, que en unos lugares en donde el Estado no está presente, en donde no tienes educación, no tienes salud, ese dinero que te goteaba se iba a acabar, y por esto la gente votó, le metió dudas, y votó que quería que se continúe la explotación. A esto se suma que yo tengo varios mensajes de gente que me decía, compañera, mi empleador, que es la empresa petrolera, me está pidiendo que le mande foto de mi voto para poder volver a contratarme. Entonces la gente tuvo miedo, fue chantajeada, fue coaccionada, y no es que todos votaron a favor de la actividad petrolera, realmente en la provincia de Sucumbíos hubo casi un empate, y en la provincia de Orellana hubo la relación inversa del país, como el 60% querían mantener la operación, porque ellos habían recibido una publicidad de que con el mismo Yasuní, como vamos a explotar y ampliar tanto, iba a haber empleo para todos. De la promesa de... Una Y es la promesa, claro, de y uno campaña. dice, ¿por qué les creen? Si tú hablas con la gente, y yo hablo mucho con la gente, yo digo, pero compa, ¿usted por qué les cree? Y dice, o sea, porque puede ser que esta vez sí suceda. Estas comunidades han pasado 50 años de este tipo de negociación. De promesas De falsas promesas, y si y tú vacías. hablas con todos, digo con todos, yo lo he hecho, te aseguro que son todos. La gente repudia el petróleo. La gente dice, sí, ¿a qué maldita hora empezamos? Pero es lo único que hay. Y si tú tienes a los ministros más importantes que salen en los noticieros diciendo, cuidado, si se acaba el petróleo, nosotros tenemos que retirarnos, Fuerzas Armadas.
¿Cómo pueden las Fuerzas Armadas decir se quedan en la inseguridad porque nos retiramos? Ahí van a entrar los mineros ilegales y nosotros ya no vamos a estar. O al Ministerio de Salud que te diga, si se va la empresa petrolera, ya no va a haber salud, lo poco que hay. Claro, una Entonces, injusticia total. uno O sea, dice, dejo de ser "Wow". ciudadano, de pedir todos mis derechos. ¿Qué pasó? Pero eso era en televisión y eso era en Claro. cadenas nacionales. Entonces, el mayor miedo de este remesón lo tuvieron gente a la que le ha llegado el goteo, que es la gente de estas provincias amazónicas, que por cierto son la gente que tiene los peores indicadores en términos de servicios. Claro. Aquí se aplica mucho esto de más petróleo, Claro, no es que más pasa al pobreza. revés. No es que porque está Pero ahí, tú en entonces Quito tengan los mejores índices. No. Claro, pero yo aquí en el barrio, digamos, en este barrio, si uno le ponen aquí un basurero al lado, uno dice, bueno, me voy al municipio. Allá no hay a dónde ir, allá hay que ir a la industria petrolera. Entonces sí se Ya. creó esa confusión, que es triste, porque yo te aseguro que si a esta gente tú le dices, a la gente que votó, porque Esta es se mantenga, otra opción. que tú le dices, mire, tranquilo, que no va a perder la educación ni la salud, que no va a perder el trabajo y quién sabe que con esto va a tener más trabajo, la gente hubiera dicho definitivamente que se vaya a la petrolera porque la gente sabe que está enferma de cáncer en esta zona. Tu pregunta, cada familia tiene por lo menos un enfermo de cáncer. Sí. Y muchas veces no es uno, muchas veces son 5. La familia entera. O es la familia Claro, y entera. eso son cosas que no salen en los medios Eso no sale, pero entonces tradicionales. hay esta contradicción y uno dice, qué loco, ¿cómo pudieron ellos que sufren tanto haber votado porque se mantenga la operación petrolera? Piensa en la publicidad, piensa en la coacción, piensa en el chantaje. Sí, de hecho, Noam Chomsky como que tiene este Ajá. escrito de justo este modelo de la reproducción de los medios de comunicación, que también si es que lo orquestas, lo repites, o sea, vas a poder coaccionar y cooptar cualquier consent. pueblo. Los medios de comunicación, o sea, la desinformación que se tuvo en la Amazonía sobre todo, yo creo que también fue culpa de nosotros, ¿no? Habíamos muchas organizaciones que estábamos al frente de la opinión pública, de la campaña del Yasuní, porque hay varias organizaciones y grupos que nos juntamos a decir, bueno, hemos luchado por estos 10 años indistintamente, hicimos encuestas y nos dimos cuenta que Pichincha teníamos casi ganado y que en la costa tenía la pregunta, pero Era que, difícil. Claro, también cómo está formada, sí. más que todo le sentía muy lejana a la Amazonía. Entonces fue una decisión consciente de varios grupos de decir, bueno, no, ¿dónde están los mayores votantes del país? Guayas, Manabí, Esmeraldas. Entonces, ¿a dónde nos vamos a hacer campaña? Nos enfocamos en hacer la campaña en estas zonas y ganamos. Incluso en Guayas ganamos más que en Pichincha. Pueden creer el trabajo que hicimos. Todas las organizaciones, todos los grupos, nos concentramos, estábamos en radios nos votaban de la radio, nos decían, porque son súper derechosos en la costa, y con todo, y nos daban con todo, y nosotros ahí, hasta que nos decían, ay, por primera vez escucho un indígena que ha sabido hablar, me decían a mí, Imagínate, y a ti. en En vivo, vivo, en en directo. vivo, y en vivo Y y a en- él que no para. Y a él. en vivo y en directo. Y fue súper. Bueno, esa es una cosa, el tema de la desinformación y el tema de la focalización de los esfuerzos en una campaña que ellos tenían millones de dólares y nosotros solo teníamos nuestras voces, nuestras banderas, nuestra gente y nuestros cuerpos, ¿me entiendes? Y ellos, o sea, yo tengo una amiga mía, muy amiga mía, que trabaja en servicios petroleros, una de estas familias que son beneficiadas de los contratos petroleros, y me decía, oye, bebé, nos acaban de pedir $200,000 para hacer la campaña a todos los contratistas, ¿no? A todos los contratistas de Petroecuador. Y yo decía, por si acaso, para que sepas, y nosotros así, puta, perdón, ni para para la campaña, para imprimir Dale, nosotros bro. mismos. Entonces, claro, primero fue ese, el tema de la focalización, el tema de la desinformación, y nosotros como amazónicos sabemos que el tema petrolero, el tema del extractivismo no ha beneficiado a las comunidades. Nosotros hicimos un análisis ahorita por el tema de la minería en el Napo que están acechando, hicimos un análisis económico de las comunidades. La única parroquia petrolera de Napo, de donde soy yo, es Chontapunta, ¿no es cierto? Chontapunta es la parroquia más
pobre del Ecuador. No tienes acceso a salud, educación, vivienda, nada. Y es donde más minería hay. No, más petróleo. Perdón. Tienen el pozo petrolero en el Napo. Y ahora con la minería se está haciendo a Jatunyacu, el río Napo, arriba. Entonces todo el mercurio les está bajando a ellos. O sea, se están muriendo por el tema del mercurio, y los metales pesados, se están muriendo por el petróleo y no tienen acceso a nada. ¿Qué tipo de desarrollo estamos hablando? Y peor en el norte de la Amazonía, que ellos ya tienen 50 años de explotación petrolera. Claro. La explotación petrolera en el Napo empezó en el 2010. En el norte de la Amazonía, 50 años. ¿Y la minería en Napo? La minería en el Napo es súper desastrosa. En los últimos 5 años... No, pero más o menos como que... En los últimos 5 años ha aumentado un 600%. Perdón, ¿cómo? 600%. 600. Ahorita se estima que alrededor de 7,000 hectáreas están totalmente devastadas. El gobierno sabe que estas empresas que tienen la concesión supuestamente legal en esta zona de la Amazonía están trabajando como operadores mineros ilegales. O sea, la minería legal está trabajando con la minería ilegal. Para que entienda la gente. Ajá, dale. El gobierno concesiona el territorio ecuatoriano. Entonces él dice, yo voy a concesionar el Napo. Entonces viene una empresa y dice, dame a mí la concesión. El gobierno, de alguna otra manera, sin el debido proceso, sin preguntar a las comunidades indígenas, sin el debido proceso, le da la concesión ilegítima, pero le da esta concesión legal a esta empresa, ¿no? En el caso del Napo tenemos la empresa Terraert, que es de capital chino. Entonces ellos vienen y dicen, nosotros tenemos la concesión, y van a las comunidades y dicen, oigan, tenemos la concesión, pateando al perro, déjenos pasar. Lo que pasó en mi comunidad, pero no sabían que yo estaba ahí. Y les decía, que tengan la concesión no significa que ustedes puedan ingresar. Ustedes tienen que tener una licencia ambiental, tienen que tener el debido proceso de la consulta previa libre informada, tienen que tener un estudio de manejo. No cumplen nada. Entonces, para no cumplir con el debido proceso, hacen alianzas con los mineros ilegales, que son estas mafias corruptas que están lavando el dinero del Ecuador, que está, ya justo hay un análisis a nivel del Ecuador de todas estas mafias, se juntan y empiezan a operar, empiezan a pagar a la Claro, es toda una telaraña ahí de... O sea, ninguna minería sería legal a la final del día. Exactamente. Claro, si es que lo vemos Negrito, así, si la minería legal... Señores, ustedes lo van a entender. Gracias. Entonces, literalmente, no hay minería legal en el Napo, todo es ilegal. Eso es lo que está pasando. El narcotráfico ahorita, también. El narcotráfico, el tráfico de influencias, eso es lo que está pasando ahorita en la minería. Imagínense en 50 años del petróleo en el norte de la Amazonía. ¿Qué pasa en el Yasuní? ¿Qué pasa con esos contratos petroleros? ¿Qué pasa con esas carreteras? ¿Qué pasa con todo? Entonces nosotros tenemos que ver, a la final, ¿quién ha beneficiado? Como amazónico te puedo decir que nosotros no nos hemos beneficiado. Y incluso existe en la ley... circunscripciones amazónicas. Casi. Te tienen que Casi. Dando y dando ahí. $4 por cada barril, supuestamente. Y a la Amazonía, a los GATS, no les han pagado desde el 2019. Ahorita en Quito mismo estamos viendo esta ola de calor tremenda. ¿Ustedes creen que es chiste? Es porque se están acabando nuestros recursos, están deforestando, se está acabando el agua, los chinos vienen a comerse todos los pescados de Galápagos. Entonces, todo es un relajo. Pero una cosa interesante de lo que dice Leo, esta situación dramática en Amazonía, no solo es en el Ecuador. Los países más pobres, los países que tienen más violencia, los países que tienen más guerras, son los países que tenemos más recursos naturales. Y puedes hacer un inventario. Claro, ¿coincidencia? No puede ser coincidencia. Los países que decidieron no optar por este camino extractivo están de todas maneras un poco mejor. Ve el caso de América Latina. Costa Rica dijo no petróleo, no minería. Y está un poco mejor que el Ecuador, ¿eh? Está un poco mejor. Sí. Entonces, el tema es que las actividades estas extractivas, tanto la minería como el petróleo, generan unas distorsiones tan fuertes que hacen que cada vez seamos más pobres, que cada vez haya más violencia, que haya menos democracia, y en muchos países inclusive terminan habiendo guerras o invasiones o sistemas de coacción, porque se establece una relación, digamos, que somete a los países a condiciones durísimas para no ir más
más lejos, veamos qué pasa en Venezuela, si es el país que más petróleo tiene. Y sin embargo tenemos todos los venezolanos que viven, que dan vueltas. Es decir, la actividad petrolera y la actividad minera no es lo más sano, no solo para el Ecuador. Es lo que se ha comprobado que es más perverso para las economías y que empobrece a los países del tercer mundo. Claro, es un poco esta idea, o sea, tratando de vender esta idea de que la economía de gota funciona. Sí, no O sea, funciona. de que va a llegar, pero se ve aquí un caso muy evidente que no llega. Lo que tú empezabas preguntando sobre el tema este de la moratoria, es tan absurdo pensar que quieran perforar más pozos en el Yasuní cuando la moratoria que se pide es 1 año. ¿Cómo vas a invertir en construir un pozo si en 1 año lo cierras? Eso no amortiza ni el pozo. Eso es parte de la corrupción. ¿A quién quieren beneficiar con esa perforación que va a tener que cerrarse en pocos meses? Es que esa es la pregunta que hay que hacer, que mucha gente no se hace. Les cuento un dato curioso, ¿no? Recién se hizo el análisis del tema. Nosotros tenemos los pozos petroleros desde 1969. Esperanza me toma la lección. Entonces, y desde 1969 nosotros tenemos los mecheros quemándose al aire libre en la Amazonía. Recién se hizo un estudio en el Ecuador. Aguanta, perdón que te interrumpa. pues, Explica qué es un mechero. explicar eso. Verás, Solo un para- mechero Ajá. es el gas que sale de la tierra y Espe, ¿puedes explicar qué es un mechero? No, es que me parece que es bien importante, Leo, que digamos a la gente que el petróleo es el producto de la descomposición de las plantas, de los dinosaurios en el subsuelo. Pero cuando se saca, no sale el petróleo, sale Gas. agua y sale gas. Así como cuando a uno se le pudre la comidita, salen estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con el petróleo, qué con el gas y qué con el ya, entonces, agua? Pero, ¿ya espera, entendiste entonces, lo que es el gas? es mechero, el mechero está prendido desde el... 1969, entonces donde que hay todos estos pozos petroleros, hay este gas que sale de la tierra y este gas es químico, ¿no? Ese es el gas que sale a la tierra y por eso se crean lluvias ácidas, se contamina más el medio ambiente, pero estoy ahorita El agua. hablando del agua, entonces ahorita le estoy hablando del tema del gas. Entonces hay estos mecheros y este gas puede ser reutilizado para los tanques de gas licuado que nosotros compramos a otros países ¿Y saben quiénes son los dueños de esto? Son las empresas más grandes del país que están en la costa. Entonces recién verán, se hizo un análisis de cuánto el Ecuador podría ganar si se invierte en la infraestructura del gas, de estos mecheros, reutilizar el gas. para reutilizar este gas. Son $400 millones. Pero no pasa... Está haciendo una reutilización. Sí, una de gas, ya. reutilización de este gas que se está desperdiciando desde 1969. Son $400 millones anuales que nosotros podríamos sacar. Pero como hay empresas ecuatorianas que compran el gas licuado a Colombia y a otros países que están manejados por grupos de poder en el Ecuador, no han dejado que eso pase. No ha pasado. Desde Claro, la ahí está asamblea- una Pero ahí hay que alternativa aclarar que lo que clarísima, pasa ¿no? Es que lo quemas. O sea, estamos Sí, está quemando quemándose. todo el tiempo el gas que podríamos utilizar en la cocina. Por ¿Cuántos- Dios. de cuántos o sea, claro, mecheros o sea, estamos contaminando el aire, o sea, La demanda que se hizo, a ver, vamos a empezar por la Texaco. La Texaco terminó, habían como 400 mecheros prendidos todo el tiempo y hay que imaginarse un mechero prendido noche y día. Tú o imagínate. sea, quemándose ese Al gas lado de las que casas se de la puede gente. reutilizar. Al lado de las O sea, casas de la gente hasta todo el visualmente tiempo. debe ser bastante como Pero- Busca, mechero, distópico ver Pero así de- piénsate, Ecuador, piénsate, mechero, petróleo, mariposita, Ecuador. piensas, los animalitos de la selva, los insectos buscan. Cuando uno tiene una de estas cosas prendidas, llegan los animalitos. Claro. Bueno, después con palas recogen todas las mariposas y los animales que se incineran en los mecheros. Y eso respira la gente. A ver, y entonces, Texaco, solo Texaco, 400. Sí. En total se calcula que abrieron prendidos antes, siempre. sí, antes, se calcula que se han hecho como unos 1000 pozos y antes por cada pozo se hacía un mechero. Después cambió, un poco se concentraron los pozos y se ponía un solo mechero en la estación. Ah, comidable. Sí, eso Pero decían, gracias. Pero entonces ahí tú tienes que hay todos estos ahora los mecheros están en las estaciones y son los que algunos mecheros, digamos, cuando va hay muchos pozos que ya están dejando de producir y el gran problema que tenemos es que la empresa lo que hace, deja de producir, lo deja botado. Y se va. Y se va. Ajá. Claro, no Y eso tiene es ni muy la importante. responsabilidad de decir, Eso es muy oigan, importante no sé. porque lo que ganamos en el Yasuní, esto es muy importante, ¿qué ganamos realmente al decidir que no se extraiga el petróleo? No solo dijimos, vamos a dejar esta zona que es Parque Nacional, que es territorio indígena, ya no vamos a hacer más pozos, ya no vamos a explotar. No solo dijimos eso.
dijimos, vamos a limpiar lo que hay ahí. Y la empresa petrolera no sabe que lo que se ensucia se limpia. O sea, eso no entiende. Y entonces hay mucha zona en la Amazonía que está con pozos botados y el precedente que se está abriendo con el Yasuní es que uno tiene que contabilizar que todo lo que destruyó allá hay que reparar. Y esa reparación es durísima. Y costosa. ¿Sabes qué? Pero justa. Es necesaria. Súper Sí, sí, justa. sí. Pero ¿quién paga a la final? Es que claro, es que los mismos esto, que se mira, benefician Deberían pagar las tanto. empresas que sacan. Mientras no solo todavía Ecuador. sacamos el petróleo, es el momento de decir ahora, todo lo que se está ganando, que empiece a ver para recuperar esas aguas limpias y para hacer un poco de justicia con la gente que está enferma con cáncer y que no es como en Quito que uno más o menos sabe que puede ir al hospital, digamos. Claro, no, es... Entonces, la discusión que tenemos ahora es que si queremos hacer la paz, es sobre la base de recuperar esos territorios que han sido sacrificados por los mecheros, por los derrames, por toda esa agua, porque cuando yo comentaba que sale agua, yo creo que la peor contaminación que hay en la Amazonía ni siquiera es el petróleo que se derrama, es el agua, porque el agua como es transparente, uno cree que no es tan mala, y esa agua va a los ríos, y es absolutamente contaminante. Entonces, hablar de paz, es decir, cómo vamos a recuperar el norte de la Amazonía, y cómo vamos a evitar que en el centro, en la zona del Leo, no se sacrifique como se sacrificó el norte. Entonces, esa discusión es la que puede ser interesantísima y es la que es interesante hasta desde el punto de vista económico, porque el Leo ha dejado caer el hecho de que hay propuestas, muchos tienen propuestas, de que hay actividades que generan más empleo, que generan más ingresos y que generan la sustentabilidad, digamos, que duran más. Porque Sí. la actividad petrolera, el mejor de los pozos... ¿Qué tenemos? ¿Qué será? Es algo Mejor muy de los... finito. 2027 decían para el Yasuní, ¿Qué? ¿no? 30 años. O sea, se dice que en el caso de los pozos que hay, no solo tenemos más de exagerado 10 años de petróleo, pero es ahora que tenemos que empezar a recuperar la zona, porque en 10 años agarran, se van No, y te dejan la zona envenenada. Igual si es que lo vemos, digamos, Claro, y encima en una más solo forma- ellos beneficiados. En una forma, si es que lo vemos en una forma económica, es ya, digamos, tenemos 10 años, 15 años, 20 años más de explotación petrolera. ¿Cuántos años después de eso vamos a tener que pagar por el desastre ambiental que viene después ¿De la... dónde saldrá? Bueno, Claro, ¿quién paga? ambiental, No, de primero, salud, de económicamente territorio. es inviable. económico. Nosotros ya sabemos que por cada barril de petróleo que se saca, nosotros estamos perdiendo. Ahora nos toca ir a hacer toxic tour locales en el Jatunyacu, Que en el me- río acá. Toxic tour. No, y existe, o sea, Claro, y literal aparte existe de el eso Toxic Tour. solamente como tomar el agua, o sea, es como que al final ya no podemos tomar petróleo, pero podemos tomar agua y lo necesitamos agua para está sobrevivir. O sea, ya solo con eso. Ya. No, sabes que si uno le echa números simbólicos, claramente, yo volviendo al tema petrolero, tal vez la gente no sabe que por cada 100 barriles que salen del subsuelo, en el caso del Yasuní, hay un bloque de Repsol, por cada 100 barriles que salen, solo 2 son petróleo. Los 98 son desechos y esa proporción se repite en todas las zonas mineras. Por Es decir, tú Dios. sacas tanto material, por ejemplo, en el caso de Mirador, que tú necesitas el equivalente, tú vas a sacar tanto material como 7 panecillos para poder extraer el oro. Entonces, la relación física es brutal. Ahora, ¿Cómo podría ser económicamente viable? si ¿cómo? es así? Exacto, es que uno dice, ¿a qué rato nos convencieron que eso era económicamente viable? No, y aparte ¿A qué que rato es le dicen que es rentable? progreso. Y encima es pobre. Entonces, sí me parece que la gente que está en las ciudades, que no necesariamente está en estas zonas afectadas, no dimensiona el hecho de que para extraer minerales o para extraer petróleo es demasiado lo que se destruye. Es como si destruyeras todo Quito para poder exportar una cantidad de minerales. Entonces tú dices, ¿y dónde está el negocio? No hay negocio. Es pésimo el negocio. Se mantiene solo porque la gente que está en estos negocios tiene capacidad de influencia con los gobiernos, logra hacer contratos, logra hacer desvío de dinero. Y yo eso, volviendo al tema del Yasuní, que a mí me impresionan los datos, el último dato que yo vi, es que en el caso del bloque ITT,
que en total, si se mantuvieran los 25 años de explotación, es decir, ahora llevamos 10 y se mantuvieran hasta los 25, se iba a obtener 5.000 millones de dólares. Y de corrupción ya ha habido 15.000 millones de dólares. Perdón, soy pésimo para las millones. matemáticas. Es decir, 3 veces más se va en corrupción que lo que vas a lograr si mantienes la operación hasta el 2035. Lo más triste es que O no sea, me es parece, loco. no me parece que Nadie se sorprende No me tampoco. sorprende. No me Sí, sorprende sí, para Pero nada. hay que sorprenderse. Sí, hay que indignarse totalmente. Pero bueno, igual en esta línea, igual como para desmentir algunas cosas, un argumento que usa bastante Rebeca Yescas, por ejemplo, que fue ministra de hidrocarburos con Lenin y trabajó muy cercana a Correa, ella decía que, o sea, y su argumento era que nadie va a detener, o sea, mientras haya pobreza, nadie va a detener la minería. Y pone el caso de Saruma, por ejemplo, diciendo que ahí, o sea, prohíben la minería, pero entonces después se hace como minería legal, las personas ponen un pozo en sus mismas casas, entonces como que argumenta que, ok, al menos con el Estado detrás, entonces la minería ya sería legal, entonces eso es una mejor garantía frente a esa situación. ¿Cómo responderías a este argumento, digamos, o este pensamiento de la sociedad? ¿Qué tan cierto es? O sea, No sé. yo creo que hay muchas actividades que pueden ser rentables, pero que son absolutamente prejudiciales y que son ilegales. Es decir, uno no puede declarar que vamos a dedicarnos a exportar córneas de niños. No, no se puede, eso es ilegal, eso mata gente, eso no funciona así. Sí es verdad que la gente que está empobrecida y la gente que no tiene otro tipo de ingresos Fuertes, está dispuesto... córneas de niños. Claro. No se me ocurrió Para que nada más. entiendan. Me quedé como... Es para que entiendan. Me duelen los ojos. No, quería usar una cosa extrema, ¿ya? La verdad es que la minería es algo extremo porque te quita el agua. Y el agua es lo más sagrado que hay. No solo agua es sagrado, vida. el agua es todo. El agua es tu vida. O sea, uno no puede vivir sin agua. Uno puede vivir hasta sin comida, pero sin agua no puede vivir. O sea, la verdadera crisis, nosotros realmente somos gente de agua. Sí. O sea, podríamos hasta reducir y hacer unos ayunos largos, pero sin agua no podemos. Y estás dispuesto a hacer unas actividades que uno ve que destruye el agua. El agua. Ahora, aquí la pregunta está mal planteada, digamos, lo que dice esta señora Sí, Illescas. la Rebeca Yescas, sí. Claro, está mal planteada porque en momentos de desesperación uno recurre a lo último que puedes recurrir. Pero la pregunta es, ¿por qué llegamos a ese momento de desesperación? Porque hay gente que no Lo tiene salud y estructural. educación. Porque si yo te pregunto a ti si tú sacarías, sabiendo que tienes que destruir tu casa para sacar un par de anillos de oro, tú me vas a decir, no, no lo voy a hacer, porque ni necesito el anillo y porque mi casa es mi casa. Pero hay gente que vive en situaciones extremas de pobreza y son temas estructurales que hay que resolver, y para eso está buscar otras alternativas. Y hay cosas que son absolutamente ilegales. El afectar la vida de la gente es ilegal. El afectar el futuro de los niños es ilegal, o sea, no tiene consideración. O sea, no es posible pensar que el Estado mantenga su economía sobre la base de destruir las fuentes de vida de los niños. Y el Leo ha dicho de manera muy gráfica cómo te privan del río en donde tú jugabas. Bueno, uno necesita pan para vivir, pero uno también necesita espacio de recreación. Y los peces para comer, y ahora la gente se está comiendo los peces Que con están altos envenenados. índices de envenenamiento por mercurio, y después en 5 años otra vez la salud pública va a estar copada porque todos con cáncer, los niños. Claro. Entonces es un ciclo, ¿no? ¿Cómo Es un salimos ciclo de ese vicioso, ciclo? sí. Igual, o sea, digamos, en ese mismo sentido, es como hasta económicamente no quieres una población que esté enferma. Claro. Si es que le vas a atender. Si es que, claro, si es que es un estado que se Pero va a claro, preocupar se de ve- la se salud ve que no. del pueblo, no quisieras era que el pueblo esté gente enfermo. desechable. Ya, claro, claro. No, eso se ve cómo se trata, Yo creo sí. que es muy bello lo que estamos haciendo ahora, que estamos discutiendo temas de fondo y nos aislamos estratégicamente de la discusión de si va a haber moratorio nuevamente, si la consulta del Yasuní o no del Yasuní. Son estos los temas que tenemos que estar hablando ahora, y creo que hemos llegado a un momento extremo en el país como para no discutirlos. Bueno, terminemos con los conscientes y empáticos, ojalá seamos más. Seamos, dice, ve el consciente. Muchas gracias.